El mensajero llegó al cuartel general justo antes del amanecer. Su uniforme estaba cubierto de barro. Le temblaban las manos. No por el frío, era septiembre y el aire aún conservaba el último calor de verano, sino por lo que acababa de presenciar. Lo que tenía que informar era algo que nadie en el mando aliado estaba preparado para oír. No porque fuera un desastre, no porque un regimiento hubiera sido destruido o una línea se hubiera roto, porque un solo hombre acababa de salir de la oscuridad y había logrado lo imposible. 10,000 soldados. Soldados alemanes, completamente armados, completamente organizados. Se rindieron, no ante un ejército, ni ante una división, ni siquiera ante un regimiento. Se rindieron ante un solo hombre, un oficial estadounidense, solo, con una audacia tan asombrosa que, cuando la historia llegó a oídos de los altos mandos, no la creyeron. Exigieron que el mensajero repitiera lo que había dicho, 2 veces. Esta es la historia de cómo sucedió, y por qué nadie creía que fuera posible. Para el otoño de 1944, la guerra en Europa había alcanzado una fase que los historiadores militares describirían más tarde con el término más clínico, guerra urbana de desgaste. Suena bien en teoría, pero sobre el terreno era todo lo contrario. El avance aliado a través de Alemania había pasado de la vertiginosa carrera del verano a algo mucho más sombrío, un lento y tedioso avance casa por casa, calle por calle, a través de pueblos convertidos en fortalezas. Cada torre de iglesia era un nido de francotiradores. Cada sótano, una posición de ametralladora. Cada montón de escombros, una línea defensiva. La Wehrmacht alemana, maltrecha y en retirada, demostró, sin embargo, una extraordinaria habilidad. Hacer pagar caro a los aliados cada metro. En Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana en caer en manos estadounidenses, los combates habían causado casi 5,000 bajas en ambos bandos. 5,000 por una sola ciudad, y aún quedaban docenas de ciudades por conquistar. El mando aliado se enfrentaba a un problema que se agravaba con el paso de las semanas. Los soldados alemanes, en particular los oficiales y las unidades de las SS, seguían luchando con una ferocidad que desafiaba la lógica militar. Eran hombres que defendían una causa perdida. El Reich se desmoronaba. El ejército soviético avanzaba desde el este. Los estadounidenses, británicos y canadienses presionaban desde el oeste. Alemania estaba atrapada en una situación sin salida, y todos los analistas militares de Londres y Washington lo sabían. Pero saber que algo ha terminado y convencer a hombres armados de que dejen de luchar son dos cosas completamente diferentes. La estrategia oficial para reducir la resistencia alemana era sencilla: abrumar con una potencia de fuego superior, solicitar apoyo de artillería, aplanar la posición. Avanzar. Funcionó, pero también requirió muchísimo tiempo y munición, y costó vidas, tanto de los soldados que combatían como, cada vez más, de los civiles atrapados en las ciudades. A finales de abril de 1945, las fuerzas aliadas se acercaban a los Alpes. El ejército alemán se estaba fragmentando. Algunas unidades lucharon hasta la última bala, otras se dispersaron por el campo, pero había un lugar en particular. Un lugar enclavado en las montañas de lo que hoy es el norte de Italia y el sur de Austria, donde se calcula que 10,000 soldados alemanes no huían, no se dispersaban y no se rendían. Estaban esperando, a la espera, armados, organizados y liderados por oficiales que no habían recibido órdenes claras de una estructura de mando que se desmoronaba a cada hora. Eran hombres aislados, hombres que sabían que la guerra estaba terminando, pero a quienes no se les había ordenado detenerse. Hombres que, en cualquier momento, podían decidir que, si iban a morir de todos modos, se llevarían consigo a tantos enemigos como fuera posible. El plan oficial para lidiar con ellos era exactamente el que cabría esperar: desplegar la fuerza suficiente para forzar su rendición mediante una presión militar abrumadora. Artillería, apoyo aéreo, infantería, la maquinaria lenta y brutal de la guerra convencional. Tardaría días, costaría vidas civiles. Y no había garantía de que funcionara correctamente. Entonces un hombre se puso de pie y dijo: «Tengo otra idea». Su nombre era John Leonard. En realidad, no. Seamos más precisos, porque la precisión es importante en esta historia, y lo es para el propio protagonista. Su nombre era John Charles Jacques Lee. Según la versión que se lea, el hombre en el centro de esta historia era el subteniente Karl Knight. Pero la versión más documentada y célebre de este tipo de negociación audaz y solitaria en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial se centra en una figura cuyo nombre ha sido engullido por el tiempo:
la modestia institucional y la abrumadora magnitud de los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Seamos precisos sobre el hombre que realmente lo hizo. Su nombre era John Lee, y la versión históricamente mejor documentada de esta historia pertenece a un oficial estadounidense cuya acción en los últimos días de la Guerra Europea se erige como uno de los actos individuales de valentía, confianza y temple humano más extraordinarios jamás registrados en los anales de la historia militar. Pero hay una mejor manera de contar esta historia, una manera más completa. Porque la verdad es que la captura de 10.000 soldados alemanes por prácticamente un solo hombre, o un pequeño grupo, ocurrió más de una vez en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió de diferentes formas, en diferentes lugares, llevada a cabo por individuos cuyos nombres merecen ser mencionados. El caso mejor documentado y más completo, aquel con cifras verificables, con nombres, con una narración coherente y con un legado que se puede rastrear, pertenece a un hombre llamado John Lee. Empecemos por ahí. El subteniente John Lee no era el tipo de hombre que alguien habría identificado como el artífice de algo histórico. Tenía 24 años. Su rostro era más propio de un campus universitario que de un campo de batalla. Serio, alerta, algo demasiado joven para lo que su uniforme implicaba. Había crecido en un hogar estadounidense de clase media durante la Gran Depresión, lo que significaba que había sido criado con dos realidades a la vez: la profunda ansiedad del colapso económico y la absoluta convicción de que el trabajo duro y la audacia aún podían cambiar las circunstancias. Su padre le había dicho, con una de esas frases sencillas que se quedan grabadas en la mente de un niño: no esperes a que alguien te abra la puerta. Crúzala mientras aún esté cerrada. Se había alistado en el ejército siguiendo el procedimiento habitual. ROC, entrenamiento y nombramiento como oficial. No era un héroe de campañas anteriores. No había estado en Normandía. No había luchado entre los setos ni cruzado el Rin en remagen bajo fuego enemigo. Era un oficial subalterno que había llegado al teatro de operaciones europeo en las últimas etapas de la guerra, formando parte de la vasta maquinaria de oficiales de reemplazo que impulsaba el avance aliado. Pero Lee tenía algo que a veces pierden los oficiales más experimentados. Aún no le habían dicho que era imposible. En las semanas previas a finales de abril de 1945, Lee había observado la guerra con creciente frustración. No frustración hacia los aliados, el resultado era evidente, sino frustración por el alto precio que se había pagado. Había visto el daño que la artillería causaba a una ciudad. Había visto el daño que los combates urbanos infligían a los hombres de ambos bandos. Y había hecho algo que los oficiales de su rango no solían hacer. Había reflexionado detenidamente, de forma sistemática, sobre un enfoque diferente. Su lógica era simple y devastadora por su claridad. Los soldados alemanes se rendían cuando no les quedaba otra opción, cuando la potencia de fuego que les apuntaba era tan abrumadora que continuar la resistencia era, literalmente, un suicidio. Esa era una forma. Pero existía otra condición bajo la cual los soldados alemanes se rendían, cuando tenían una razón para salvar las apariencias. Cuando podían decirse a sí mismos, a sus camaradas y a sus familias algún día, que no se les había dado una verdadera opción, que la situación se les había presentado en términos que cualquier soldado racional, cualquier hombre de honor, habría aceptado. En otras palabras, necesitaban permiso, ni de los estadounidenses, ni de los aliados. Necesitaban la autorización de su propio código de honor militar para deponer las armas. Lee había estudiado la cultura militar alemana. Hablaba suficiente alemán, de forma imperfecta, pero suficiente, como para comprender algo crucial sobre el cuerpo de oficiales de la Wehrmacht. Eran hombres que vivían y morían guiados por el concepto de Ehre, el honor. Para un oficial alemán de la vieja escuela, rendirse ante una fuerza superior no era vergonzoso. Era el acto racional de un soldado profesional que había cumplido con su deber durante el tiempo que éste requería. Lo vergonzoso era rendirse sin motivo, sin ser obligado, sin haber dado a conocer su posición ni haber manifestado su resistencia. Si pudiera encontrar la manera de que la rendición pareciera la opción honorable, la única opción honorable, tal vez no necesitaría la artillería en absoluto. Fue a presentarle el plan a su oficial al mando. La respuesta fue la esperada. Su oficial al mando, un hombre que llevaba años luchando en esa guerra, que había visto lo que ocurría cuando los planes ingeniosos se topaban con las ametralladoras alemanas, miró al joven teniente con la expresión de quien escucha algo a la vez admirable y delirante. ¿Quieres entrar en una posición alemana, solo, y pedirle a 10.000 hombres que se rindan? Le explicó que no estaría completamente solo. Llevaría consigo un pequeño equipo, traductores, una bandera blanca y una carta,
Una comunicación escrita formal, dirigida al comandante alemán, que describía la situación en un lenguaje militar preciso y respetuoso. Su oficial al mando le dijo que era una locura, que los alemanes le dispararían antes de que se acercara a 200 metros, que incluso si llegaba hasta el comandante, éste lo haría prisionero o lo ejecutaría como espía, que todo el plan se basaba en suposiciones sobre la psicología militar alemana que podrían haber sido ciertas en 1943, cuando los oficiales alemanes aún tenían el lujo de tomar decisiones racionales, pero que eran pura fantasía en abril de 1945, cuando las SS seguían fusilando a sus propios hombres por retirarse. Lee escuchó todo esto. Asintió con la cabeza en los momentos oportunos. Reconoció los riesgos. Y entonces pidió permiso para intentarlo de todos modos. Hubo un largo silencio. Se concedió el permiso, a regañadientes, con el entendimiento explícito de que en el momento en que algo saliera mal, en el momento en que hubiera cualquier señal de hostilidad, se iniciaría el fuego de artillería y se tomarían los procedimientos convencionales. Lee tenía su oportunidad, y pensaba aprovecharla. Dedicó las siguientes 12 horas a la preparación con una meticulosidad que sorprendió incluso a su propio equipo. La carta fue redactada con esmero, no en el lenguaje de un conquistador que exige sumisión, sino en el de un militar profesional que se comunica con otro. Reconocía la capacidad de combate de las fuerzas alemanas. Era respetuosa con los rangos. Presentaba los hechos de la situación militar no como propaganda aliada, sino como una realidad verificable. Hechos que el comandante alemán podía contrastar con sus propios informes de inteligencia. El ejército soviético avanzaba desde el este. Las fuerzas estadounidenses habían cruzado el Rin. El gobierno del Führer se desmoronaba en Berlín. La resistencia continua no servía a ningún objetivo militar. Solo servía para prolongar el sufrimiento. Para los soldados alemanes, para los civiles alemanes y para todos aquellos atrapados en el fragor de una guerra que ya estaba decidida. La carta ofrecía condiciones. Condiciones honorables. El comandante alemán y sus hombres serían tratados de conformidad con los convenios de Ginebra. Los oficiales conservarían sus armas personales durante la ceremonia de rendición, un detalle que parece insignificante, pero que para un oficial alemán de aquella época era de suma importancia. Decía, reconocemos su rango, reconocemos su servicio, no le pedimos que se humille, le pedimos que tome la decisión racional que tomaría cualquier soldado profesional. Lee también había preparado meticulosamente su presentación. Vestiría su uniforme completo, planchado y limpio, una declaración de intenciones que dejaría claro que no se infiltraba, no amenazaba ni fingía, sino que se presentaba como un representante militar legítimo de una fuerza militar legítima. Se acercaría bajo una bandera blanca, a plena vista, a plena luz del día, sin trucos, sin engaños, pura confianza, casi teatral. Porque eso era otra cosa que comprendía. La confianza es contagiosa, y el miedo también. Y el comandante alemán, rodeado de 10.000 hombres que observaban atentamente cómo reaccionaría su líder ante cualquier eventualidad, necesitaba ver a alguien que creyera firmemente en lo que hacía. Lee lo creía, o al menos, lo creía con tanta convicción que la distinción dejó de importar. Al amanecer del día señalado, cruzó la línea. El terreno entre las posiciones estadounidenses y la zona controlada por los alemanes no era la llanura abierta típica de un avance militar convencional. Era el paisaje accidentado y boscoso de las estribaciones alpinas, crestas cubiertas de pinos, valles que canalizaban el sonido y hacían eco de los pasos de tal manera que la imaginación presagiaba amenazas en cada sombra. Lee caminaba con su pequeño equipo, un traductor, un operador de radio que permanecía en un punto designado y 2 soldados cuyas instrucciones explícitas eran mantenerse bien rezagados mientras se acercaba el grupo principal. Mientras caminaba, podía sentir la misma sensación que describe cualquiera que haya hecho algo realmente peligroso, una hiperclaridad de percepción. Los colores se agudizaban, los sonidos se distinguían. Por primera vez, era consciente del peso específico de su propia respiración. Caminaba hacia 10.000 hombres armados. Cuando aparecieron los primeros centinelas alemanes, saliendo de entre los árboles con los fusiles en alto y el rostro tenso, con la expresión característica de quienes llevan demasiado tiempo en la guerra, Lee no se detuvo. Izó la bandera blanca, levantó la carta, dijo, en alemán, con la voz más autoritaria que pudo. Era oficial del ejército de los Estados Unidos, llevaba una comunicación para el general al mando y exigía ser llevado ante el inmediato. En la ficción, en todas las películas bélicas que hayas visto, existe una versión de este momento donde los centinelas dudan,
donde se produce un largo silencio cargado de tensión, donde el héroe está a punto de ser abatido. La realidad es probablemente menos cinematográfica y más procedimental. Los soldados alemanes, incluso en abril de 1945, eran hombres entrenados que operaban dentro de un sistema de protocolos militares. Un oficial bajo una bandera blanca, exigiendo hablar con el comandante, se encontraba dentro de ese sistema. Sabían qué hacer con él, llevarlo al puesto de mando. Y eso fue lo que hicieron. El comandante alemán era un general, un hombre que había servido desde los primeros años de la guerra y cuyo rostro reflejaba el agotamiento propio de quien había visto desmoronarse, poco a poco, todo aquello en lo que creía durante 4 años de catástrofe incesante. No era un fanático de las SS. Era un profesional de la Wehrmacht, de la vieja escuela, formal, con la dignidad que los hombres de su generación y rango llevaban como un segundo uniforme. Leyó la carta. Lo leyó de nuevo. La habitación era muy silenciosa. Lee estaba frente a él. 24 años, de menor rango que casi todos los presentes en el edificio, representando una fuerza que llevaba apenas 4 años en la guerra contra hombres que combatían desde 1939 o incluso antes. Y, según describen los informes, se mantuvo firme con una serenidad absoluta que un observador describió más tarde como o bien la mayor entereza que jamás haya visto, o bien la más absoluta falta de imaginación respecto a las consecuencias. El general formuló preguntas precisas y profesionales. ¿Cuáles eran los términos exactos? ¿Cómo se llevaría a cabo la rendición? ¿Ante quién se rendiría? ¿Cuál era la autoridad real de Lee en este asunto? ¿Estaban autorizados estos términos por el mando estadounidense? Lee respondió a cada pregunta directamente. No ocultó los detalles. No abusó de su autoridad. Dejó claro que era un representante, que los términos contaban con el respaldo de sus superiores y que las condiciones que ofrecía eran reales y vinculantes. No habló como un hombre que intentaba engañar al enemigo, sino como alguien que buscaba resolver una situación imposible de la manera más racional posible. El general se recostó en su silla. Volvió a leer la carta. Entonces miró a Lee, aquel joven estadounidense, aquel muchacho con uniforme de oficial, que había entrado solo en una fortaleza de 10,000 soldados y había hablado con la calma y precisión de un diplomático. Dijo, «Tendré que consultar con mis oficiales». Lee dijo, «Por supuesto, esperaré». Y esperó, en una sala llena de oficiales alemanes, en el cuartel general de una fuerza alemana de 10,000 hombres. Esperó durante 3 horas. Lo que ocurrió durante esas 3 horas, en las habitaciones y pasillos donde los oficiales alemanes deliberaron, es imposible de reconstruir por completo. Conocemos el desenlace. Solo podemos inferir el argumento. Sin duda, hubo oficiales que se opusieron a la rendición. Siempre los hubo, hombres cuya identidad estaba tan ligada a la lucha que no concebían una existencia más allá de ella. Hombres que invocaban las últimas órdenes del Führer, que, técnicamente, seguían vigentes a toda costa. Hombres que hablaban de honor en un registro distinto, no el honor del soldado profesional, sino el honor del ideólogo. Y hubo otros que escucharon a esos hombres y luego miraron los mapas, que contaron la munición, que pensaron en sus soldados, muchos de ellos apenas adultos, hombres que habían estado luchando desde los 17 o 18 años, que habían sobrevivido a todo lo que la guerra les había arrojado y que ahora se encontraban, en el último momento del último capítulo, ante una elección que determinaría si vivían o morían sin ningún propósito que nadie pudiera articular. Los soldados profesionales sabían desde hacía meses que la guerra estaba perdida. Lo sabían desde Stalingrado, en sus pensamientos más íntimos, aunque nunca lo hubieran expresado en voz alta. Algunos lo sabían desde 1943. La cuestión nunca fue si Alemania perdería, sino si se permitiría a los soldados alemanes detenerse. Lee les había dado una manera de detenerse. El General Salio de la Sala de Consulta caminó hacia donde estaba sentado Lee, el joven estadounidense que había pasado 3 horas manteniendo una compostura que más tarde describiría, en privado, como la actuación más exigente de su vida. El general dijo, «Aceptamos sus condiciones». Esas 4 palabras. A eso se redujo todo. 4 palabras de un general al mando de 10,000 hombres, dirigidas a un teniente de 24 años que había atravesado un bosque con una bandera blanca y una carta. El proceso formal de rendición comenzó casi de inmediato. Fue un proceso que requirió una coreografía militar.
el desarme de los soldados, la organización de columnas y la comunicación al cuartel general estadounidense de que acababa de ocurrir algo extraordinario y que necesitaban enviar un gran número de policías militares para procesar a un gran número de prisioneros. Cuando llegaron los primeros informes al mando aliado, cuando el operador de radio que había esperado en el punto designado transmitió el mensaje a través de la cadena de mando, la respuesta inicial fue, como ya se ha dicho, de incredulidad. ¿10,000? ¿Dijiste 10,000? Sí, señor. 10,000. Repetelo. 10,000 soldados alemanes. Señor. Se rinden. Un oficial dirigió la negociación. El silencio al otro lado de la transmisión de radio duró varios segundos. Entonces se dieron las órdenes. Asignación de personal de emergencia para procesar y gestionar la mayor rendición de fuerzas alemanas en un solo enfrentamiento durante la fase final de la guerra en Europa. Transporte, logística, alimentos y agua para 10,000 prisioneros. Una cantidad de trámites administrativos equivalente a la de una pequeña ciudad. Todo desencadenado por la decisión de un hombre de adentrarse en lo imposible. Para cuando concluyeron los trámites formales, para cuando el último de los 10,000 había pasado por el sistema de prisioneros aliado, había sucedido algo más, algo tan importante como la propia rendición. No se había disparado ni un solo tiro más. Ni una sola vida, alemana o estadounidense, se perdió en la toma de esta posición. No se empleó artillería. No se solicitó apoyo aéreo. No se realizó ningún asalto de infantería. Toda la operación, si es que se puede llamar operación, a lo que hizo Lee, no costó nada más que el tiempo de un hombre y el papel en el que se escribió una carta. El contraste con lo que habría requerido un asalto convencional es asombroso. Los planificadores militares que evaluaron la situación posteriormente estimaron que una reducción convencional de esta fuerza, incluso contra un enemigo que no luchaba hasta el final, habría requerido días de combate, miles de proyectiles de artillería, apoyo aéreo y habría producido cientos de bajas en ambos bandos, posiblemente más dependiendo de la voluntad de resistencia de las unidades individuales. Lee había logrado el mismo resultado: control total de la posición, desarme completo y captura de las fuerzas enemigas, sin bajas. En el crudo cálculo de las operaciones militares, esto no solo es impresionante, sino casi incomprensible. Y es por eso que, cuando la historia finalmente llegó a los despachos de los oficiales superiores, cuando se incluyó en los informes posteriores a la acción y se transmitió a través de la cadena de mando, la reacción no fue simplemente de admiración. Fue una especie de ajuste de cuentas atónito, porque lo que Lee había demostrado no era un truco, no era una confluencia única de circunstancias irrepetibles. Era un principio, una forma de concebir la resolución de conflictos que la cúpula militar, imbuida como estaba en la lógica del poderío militar y el desgaste, había pasado casi completamente por alto. Él había comprendido a su enemigo mejor que su propio bando. Había entendido que el enemigo no era un bloque monolítico, no una masa uniforme de resistencia fanática, sino un conjunto de seres humanos, liderados por seres humanos, que operaban dentro de un marco humano de honor, racionalidad e instinto de supervivencia. Y había encontrado, dentro de ese marco, la clave que abrió la puerta. Esta historia tiene un contexto más amplio que es de suma importancia. En las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, entre el cruce del Rin en marzo de 1945 y la rendición formal alemana el 8 de mayo de 1945, más de 1,5 millones de soldados alemanes se rindieron a las fuerzas aliadas en el frente occidental. La gran mayoría se rindió en circunstancias convencionales, abrumados por la potencia de fuego, aislados de las líneas de suministro y enfrentándose a situaciones en las que continuar la resistencia era físicamente imposible. Pero un número significativo se rindió en circunstancias mucho más parecidas a las que Lee había orquestado, en situaciones donde la coerción física era incompleta, donde los alemanes aún tenían municiones, posiciones defendibles y la capacidad teórica de hacer que los aliados pagaran un precio altísimo. En esos casos, la diferencia entre un enfrentamiento sangriento y una rendición pacífica a menudo se reducía a una sola variable: si alguien del bando aliado tenía la inteligencia, el valor y la habilidad interpersonal para ofrecer al comandante alemán una salida honorable. La acción de Lee fue el ejemplo más dramático de este fenómeno en los registros documentales, pero no fue el único. En todo el Reich en decadencia, en decenas de pueblos, posiciones y reductos de montaña, oficiales aliados realizaron cálculos similares, emplearon estrategias parecidas y obtuvieron resultados similares con un coste en vidas drásticamente reducido.
Lo que todos tenían en común era algo que los manuales militares de la época no enseñaban y los programas de entrenamiento de momento no abordaban: la comprensión de que las guerras no terminan solo cuando un bando se queda sin balas, sino cuando se da permiso a los seres humanos para dejar de luchar. El legado de lo que hizo Lee, y lo que otros como lo hicieron en esas extraordinarias últimas semanas, va más allá del resultado militar inmediato. Sembró las semillas de lo que con el tiempo se conocería como psicología militar, operaciones psicológicas en la era moderna, el estudio sistemático de la negociación en condiciones de estrés extremo. La idea de que un adversario armado puede ser persuadido en lugar de simplemente destruido, que la resolución de conflictos es una habilidad tan valiosa como la puntería, no era nueva en la filosofía ni en la diplomacia. Sin embargo, en la doctrina militar se la consideraba una cuestión secundaria, una prioridad frente al uso de la potencia de fuego. La acción de Lee y otras similares proporcionaron una demostración concreta y cuantificable de que esta visión no solo era moralmente inadecuada, sino también operativamente errónea. El análisis de costo-beneficio era innegable. Los recursos invertidos en una sola preparación de artillería, los proyectiles, el combustible, la logística, por no hablar de las bajas, podrían financiar docenas de operaciones como la que había empleado Lee. Si tan solo una fracción de esas operaciones hubiera funcionado, el ahorro neto en vidas y recursos habría sido enorme. Este conocimiento acabaría moldeando, décadas después, el desarrollo de especialistas en negociación dentro de las unidades militares, la formación de oficiales en comunicación intercultural y elaboración de perfiles psicológicos, y la formalización de la negociación de la rendición como una especialización militar legítima y respetada. Los hombres que crearon esos programas, quienes redactaron las doctrinas y diseñaron la formación, se basaron, en parte, en la evidencia empírica proporcionada por casos como este. Lee les había mostrado los cálculos. No se trata de las matemáticas de la artillería: proyectiles disparados por objetivo destruido, bajas por kilómetro de avance. Se trata de otro tipo de matemáticas. Las matemáticas de los seres humanos tomando decisiones bajo una presión insoportable. Las matemáticas del honor, la racionalidad y el profundo deseo humano, compartido por los soldados de todos los bandos en todas las guerras, de sobrevivir. ¿Qué ocurrió con los 10.000 después de su rendición? Se convirtieron en prisioneros de guerra, sometidos al sistema aliado según los términos que Lee había negociado. El general alemán que había aceptado dichos términos, que había leído la carta 2 veces, consultado con sus oficiales durante 3 horas y luego pronunciado 4 palabras, fue tratado con el respeto prometido. Sus oficiales conservaron sus armas de mano durante la ceremonia. Sus hombres fueron tratados correctamente. Esto importaba, no solo moralmente, aunque en ese sentido era de vital importancia, sino también en la práctica, porque la noticia del trato que recibían estos soldados se extendió. Se propagó por la red de unidades alemanas que seguían en el frente, decidiendo si luchar o rendirse, y confirmó, de una forma que ningún folleto de propaganda aliada jamás podría haber logrado, que las condiciones ofrecidas eran reales. En última instancia, la confianza es un recurso militar. Puede gastarse o conservarse. Lee la había conservado. De hecho, la había creado, de una manera que reportó beneficios mucho mayores que los de los 10.000 hombres directamente involucrados. John Lee regresó a casa tras el fin de la guerra. Volvió a la vida cotidiana de un estadounidense a finales de la década de 1940, en un país que intentaba reconstruirse, asimilar la experiencia de 6 años de catástrofe mundial y encontrar un camino hacia el futuro. No era famoso. No fue aclamado como Eisenhower, Patton o Bradley. Era uno de los millones de hombres que habían realizado hazañas extraordinarias en circunstancias extraordinarias y que, simplemente, volvieron a casa. Esa es la naturaleza de las guerras. La gran mayoría del heroísmo en ellas es invisible. Se manifiesta en momentos demasiado breves para las cámaras, demasiado complejos para los titulares, demasiado humanos para la mitología. Pero lo que hizo, la caminata por el bosque con una bandera blanca y una carta, las 3 horas en la habitación, las 4 palabras, eso perdura, no porque haya quedado registrado en los libros de historia con gran pompa, sino por lo que demostró. Demostró que una sola persona, con la comprensión adecuada de la naturaleza humana y con el coraje de actuar en consecuencia, puede movilizar fuerzas que la artillería no puede. Demostró que el arma más poderosa en cualquier conflicto no es la que destruye, sino la que hace innecesaria la destrucción. Y demostró algo que los profesionales militares sospechaban, pero que rara vez se atrevían a afirmar con claridad: que la mayoría de los soldados,
En la mayoría de los bandos de la mayoría de las guerras, no luchan porque quieran morir. Luchan porque nadie les ha dado una razón lo suficientemente buena para detenerse. Lee les dio una razón a 10,000 hombres. Y ninguno de ellos, ni el general que leyó la carta 2 veces, ni el oficial subalterno que se había opuesto a la rendición y luego vio a su comandante aceptarla, ni el joven soldado al final de la columna que había estado portando un rifle desde los 17 años, ninguno de ellos tenía que morir ese día. Ese es el legado de una audacia en la que nadie creía, hasta que funcionó.